Vamos a recibir a nuestro invitado de hoy, el diputado Fernando Amado. ¿Qué tal? Lo desligamos de su rol político ahora. Totalmente. Fernando, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Un gusto estar acá. Y el placer de que esté con nosotros y a propósito para hablar de su último libro, ¿no? Que reincide con el tema de la masonería. Reincidimos, ¿no? Lo hicimos en el 2008, el primer avance, digamos, sí, acerca de la institución masónica, de la hermandad, y ahora sí creo que en este segundo libro, como lo sugiere el título, El fin de la discreción, a través de documentos inéditos, testimonios inéditos, hemos logrado reconstruir bastante la historia y la peripecia de la masonería uruguaya durante el siglo XX y sobre todo durante estos años que corren del siglo XXI. Qué interesante esto, ¿no? Porque usted con su primer libro sobre la masonería, ¿no? Cuando habla En penumbras, la masonería uruguaya, 1973-2008, se gana un Bartolomé Hidalgo, revelación, libro de oro por ser el más vendido de ese año. O sea, cuántas cosas que inspira, ¿no? O despierta la masonería. Y usted nos habla El fin de la discreción. Vaya título, ¿no? Pero la pregunta concreta es, ¿cuál es hoy el verdadero poder de la masonería en el Uruguay y qué influencia tiene? Bueno, esa es digamos, el nudo que todas las personas le gustaría saber a ciencia cierta, cuál es verdaderamente el peso que tiene. Yo lo que he investigado y a través de este trabajo y el anterior he logrado concluir es que la masonería ha permeado al Uruguay desde siempre, desde antes que existiera el Uruguay, ¿no? Lo permeó en la gesta independentista, lo permeó en lo que fueron las constituciones y las primeras constituciones del país, lo permeó en la Constitución de 1917, a principios del siglo XX el proceso de secularización estuvo muy influido por sectores liberales como la masonería uruguaya y a través del tiempo también en el siglo XX, no hay que olvidarse que el golpe de Estado del 33 lo da un masón, Gabriel Terra, y era integrante de la masonería y grado 33 de la masonería, lo cual no es un dato menor. También dentro de la masonería evidentemente había gente que estaba en contra del golpe, ¿no? No quiere decir que había unanimidad. Sin embargo, el presidente y luego dictador Terra fue condecorado en el 37 con el título de mérito entre los grados 33, el grado más alto de la masonería. Pero luego, yo diría que a lo largo del siglo hasta hoy día, la influencia es muy importante y vaya si es importante que hasta el propio presidente Mujica sintió el peso de la masonería en el conflicto de los anestesistas del año 2010. ¿Sí? En una crónica muy interesante que hace el semanario Búsqueda en febrero de este año, relata justamente el encuentro entre el presidente Mujica y el venerable gran maestro Daniel Rilo a propósito de la presentación oficial entre el presidente y la institución masonería en el despacho del presidente Mujica, y allí vio cómo de alguna manera la masonería ayudó a tratar de sacar presión al conflicto que había entre los anestesistas debido a la presencia importante de masones en ese ámbito. En el ámbito de la salud hay médicos destacados, presidentes del sindicato médico que según ustedes formarían parte de la masonería. Volviendo al tema de Mujica, varios expresidentes se reunieron o visitaron el templo masón, el caso de Tabaré Vázquez, que vamos a detenernos un poco más adelante, Sanguinetti, Lacalle fueron al templo. Incluso Mujica en febrero se reunió con la masonería. ¿Cuál es la relación del actual presidente con la masonería? Yo diría que la relación del actual presidente es prácticamente la misma que tiene con casi todos los conglomerados. O sea, Mujica no rehúsa a reunirse con nadie en general. El único presidente que tuvo una actitud de alguna manera displicente con la masonería fue Jorge Valle, hablando del periodo postdictadura, ¿no? Desde la restauración democrática en el 85, que fue el único presidente de la República que no visitó oficialmente el templo de Casinoni. Luego Sanguinetti, que no es masón, lo visitó en el primer gobierno y en el segundo gobierno. También lo hizo Lacalle y también lo hizo Tabaré Vázquez en julio del 2010. Bueno, a partir de Tabaré Vázquez, usted señala en el libro que desde que se conoce que Tabaré Vázquez es masón, año 2005 al 2011, o finales del 2004 aproximadamente, la cantidad de masones se duplicó llegando a 6.000 actualmente. 6.000 es una cifra muy importante, 3.100 llegaron a casi 6.000 en estos años. ¿Tanto influyó Tabaré Vázquez en esto? Fue absolutamente fundamental el hecho de que se hiciera público y notorio que el primer presidente del Frente Amplio,
en donde estaban centradas las miradas de todos los uruguayos, pertenecía a la institución masónica. Fue una noticia reveladora que se publicó a través de un libro de Lanza y de Tulbovitz. Dos periodistas de Semanario Búsqueda. Dos periodistas de Semanario Búsqueda, en un libro que se llamaba El misterio de un liderazgo que cambió la historia, Tabaré Vázquez. Y esa noticia corrió como reguero de pólvora no solo en los medios periodísticos, sino también en la gente y en la calle, porque no hay que olvidar también que Tabaré Vázquez gana con más del 50% y también con, digamos, todos los ojos de los uruguayos posados sobre la figura de Tabaré Vázquez, que iba a tener que gobernar por primera vez el Frente Amplio, los destinos del país, ¿no? Claro. Y además yo creo que también es importante el hecho de que se suma a la presencia de Tabaré Vázquez y al hecho público de que es integrante de la masonería, la acción de Tabaré Vázquez en algunas ramas dentro de su gobierno, como lo es claramente en las nominaciones en las jerarquías militares, en donde apela a la confianza, apela a depositar de alguna manera la confianza en algunos militares que también son hermanos masones de él para desempeñar los más altos cargos en las Fuerzas Armadas. Amado, ya que trae el tema militar, hay un capítulo especial dedicado a digamos, a la influencia de la masonería, muchas alusiones a la influencia de la masonería en la parte militar. Usted afirma que hay varios militares destacados que son masones y que 50 militares llegaron al grado máximo de la masonería. ¿Por qué? ¿Por qué se da este tema en la esfera militar? Bueno, yo separaría, digamos, lo que es el ingreso masivo de militares después de Tabaré Vázquez y antes. Antes yo creo que tiene que ver con, de alguna manera, el proceso de ingreso a la masonería. El proceso de ingreso a la institución masónica es por invitación y es natural de que en aquellas organizaciones en donde hay una convivencia permanente entre camaradas, como puede ser el ejército, como puede ser la armada, como puede ser la fuerza aérea, como puede ser el sindicato médico, como puede ser la justicia, como puede ser el periodismo, es más fácil de que uno, un masón, vea en otro colega de la profesión profana, o sea, de la profesión del mundo civil, condiciones para integrar la hermandad. Entonces, es natural que un militar masón invite a otro militar masón. Entonces, yo creo que esa es la explicación antes de Tabaré Vázquez. Después de Tabaré Vázquez, sin duda de que hubo, y está recogido en el libro a través de testimonios diversos, hubo un interés absolutamente claro de muchos militares que vieron que la nominación de Tabaré Vázquez en puestos claves y relevantes, ya sean agregadurías militares, en el generalato, como la comandancia en jefe, no hay que olvidarse que en el 2006 se da un hecho histórico, inicia el año con 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas masones, Carlos Díaz en el Ejército, Fernández Mayo en la Armada y Enrique Bonelli en la Fuerza Aérea. Hace de que muchos militares hayan tenido la inquietud de ingresar a la hermandad porque quizás era un plus a los efectos de poder llegar a la cúspide de su carrera militar. Ahora, yo estaba pensando, Fernando, mayor número y la calidad, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con la madera de esos masones? ¿Es algo que preocupa a los masones con una importante trayectoria? ¿Se está desvirtuando de alguna forma la calidad o los valores del masón? Preocupa y preocupa mucho. Me consta de que hoy es uno de las grandes discusiones que se está dando en la masonería, debido a que la masonería ha sido históricamente selectiva por naturaleza, claro. Y ellos reivindican el hecho de que sea selectiva. Este incremento en un 100% de haber pasado del 2005 al 2011 de 71 logias, o sea, de 71 cuerpos masónicos a 92 y de 3.100 integrantes al entorno de 6.000, por un lado alienta y da, digamos, un aire de optimismo institucional, en el sentido de que los templos están llenos de masones, hay incremento en un 100% también de cuotas, porque los masones pagan una cuota mensual, o sea, hay mejor situación económica en la institución, pero muchos masones se preguntan justamente si ese ingreso masivo tiene algo de positivo en cuanto a que puede ir contra la calidad
que es uno de los pilares que ha mantenido la institución a lo largo de la historia, ¿no? Ha sido selectiva y ha tratado de incidir y de alguna manera cooptar y formar a aquellos ciudadanos de relieve en la sociedad y en el mundo profano, como dicen los masones, que es el mundo de los no masones, el mundo nuestro, digamos. Amado, me quedé pensando, recién decía, bueno, a partir de Tabaré Vázquez hay una cantidad de militares que intentan ingresar a la masonería como una forma de progresar en la carrera. Eso pasa en otros ámbitos de la vida, supongo, no solamente en el militar. E incluso hay una parte del libro donde se menciona de que en algún momento el gran maestro tuvo que hacer una suerte de circular pidiéndoles a los integrantes que no siguieran pidiéndole favores al presidente de un banco estatal que es masón, es decir, como que también se busca tener ciertos beneficios. ¿Qué opinión tiene de eso al respecto? Bueno, en realidad mi opinión es que la realidad que tú contás y que está contada en el libro en detalle tiene que ver con una distorsión de uno de los principales valores que tiene la masonería, que es la fraternidad. La fraternidad bien entendida no es esa que es de alguna manera un vehículo para solucionar situaciones personales particularistas. La fraternidad en la masonería es todo un tema, es digamos uno de los valores que vienen desde su fundación, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, pero la masonería, digamos, en estos últimos años ha tenido justamente esa tentación peligrosa, o algunos masones han tenido esa tentación peligrosa de utilizar mal la fraternidad y el sentido de la fraternidad para transformarlo en un beneficio de ayuda mutua, ¿no? Y eso es algo que preocupa y preocupa mucho a los buenos masones que ingresan, digamos, por las razones románticas y filosóficas. Claro. Debe preocupar además, digo, porque es algo que es bastante secreto, que digamos el manejo del poder, digamos, cuando es un núcleo de gente que se maneja muy discreto, como dice usted. Y por eso es como decía Aldo, en cuanto a la calidad y en cuanto a la madera de los integrantes. Puede pasar, y algunos relevantes integrantes de la masonería uruguaya en el libro lo cuentan, que la preocupación actual acerca de la madera de esos 3.000 nuevos integrantes tiene sustento en que muchos pueden haber percibido de que es mejor estar en la masonería que no estar, a los efectos de poder tener un plus en su vida civil en algún momento, en su carrera, en su profesión. Y bueno, es una de las cosas con la que tendrá que lidiar la masonería en los próximos años. Tendrá que, digamos, depurarse, tendrá que tratar de alguna manera de lidiar con aquellos integrantes que hoy están en la institución, pero que ingresaron por las razones equivocadas. Alfonso, Fernando, le quería mencionar algo que me parece interesante también poner sobre la mesa, ¿no? ¿Y usted no lo van a convencer? ¿No, masón nunca va a ser? Usted ha sido categórico, es decir, no soy masón y lo seré. No, yo he sido categórico que no lo soy, que me han invitado y he seguido siempre la opción de seguir escribiendo. Y es lo que pienso seguir haciendo. Ajá. O sea, ¿está seguro que Por supuesto que comparto, y es una pregunta típica, comparto los principios de la masonería filosóficos, los de libertad, igualdad, fraternidad, los que inspiraron la Revolución Francesa, la defensa acérrima de la laicidad y otros tantos valores que predica la institución masonería. Pero hay algo que me hace un poco de ruido, que es justamente, digamos, cuando funciona a veces de manera corporativa, ¿no? Y francamente, en lo personal, soy uno de esos abanderados y que a veces me cuesta hasta políticamente de ir contra los corporativismos, incluso el político. ¿Le ha generado algún problema a usted en su carrera política estos libros sobre la masonería? Siempre generan problemas, no, generan enojos, algún disgusto, de alguna manera. Yo diría que el hecho de poner, si se me permite la expresión, el dedo en la llaga de algunas cosas o de algunas instituciones que están rodeadas de un halo de misterio, de un halo de secreto, y que uno de alguna manera con testimonios, con documentos desnuda, hace que haya molestias y que también otros masones incluso vean con buena
con buena onda, digamos, el hecho de que la institución pueda tener un grado de apertura mayor y que la gente se entere de realmente lo que es la masonería, que muchas veces a través de la imaginación humana se generan muchas fantasiosas de tipo conspirativa, ¿no? Una última tiene que ver, hay un capítulo especial referido a la justicia. Sí. ¿Cómo influye, digamos, la masonería en la justicia, en tanto existe un principio que usted enumera en algún momento del libro que obliga a los miembros a no llevar ante la justicia civil, ante la justicia profana, digamos, a hermanos que puedan tener problemas? Es un principio, digamos, que puede verse como cuestionable. Sí, es digamos, un tema delicado desde el punto de vista ciudadano, digamos, ¿no? Uno como ciudadano común puede entender perfectamente que en las instituciones haya una especie de poder judicial o de tribunal, como las hay en todas las instituciones y en los clubes y, en fin, en las asociaciones. El problema en este caso es que estamos hablando de una institución que se maneja con la discreción y sobre todo con el secreto de sus integrantes, o sea, no están las nóminas de los integrantes de la masonería a la vista. Entonces, se da a veces esa situación que tú señalas, en donde, bueno, puede haber un conflicto de intereses y puede haber, de alguna manera, alguna incidencia a los efectos de que sea salvado, entre comillas, algún hermano por otro hermano, ¿no? Usted menciona casos se da el específicos. caso en donde justamente no sucede eso, que es el caso reciente, en donde Bomero procesa a Dalmao, ambos son masones, integrantes de la masonería, incluso también el abogado defensor del general Dalmao también es integrante de la masonería. O sea, en ese caso claramente Bomero no se dejó influenciar por ese sentido de la hermandad. Sí, en el libro se admite que se movieron para tratar de influenciarlo en Por alguna supuesto manera. que siempre eso existe. El lobby existe en todas las actividades de la vida y más cuando estamos hablando de una institución que tiene una cantidad de integrantes importantes y que evidentemente además dentro de la institución hay un convencimiento en cuanto a la inocencia del general Dalmao. No así, por ejemplo, con algunos integrantes de la Armada, caso más connotado es el de Juan Fernández Mayo, con los hechos que tuvieron que ver con la Armada en el 2010, ¿no? En el final, históricamente la masonería y la iglesia estuvieron enfrentadas. Sí, ¿Ha cambiado eso? ¿Cambió en estos días, en estos tiempos, en este siglo XXI, en este Uruguay diferente? Yo creo que... Con 6.000 miembros, ¿no? Me refiero a esto. Yo creo que en realidad lo que ha cambiado es el tono de la discusión. O sea, hoy es un tono de la discusión de alguna manera más, lo diría, sin la búsqueda del conflicto directo. Ahora, la Iglesia Católica sigue teniendo firme la excomunión a aquellos que ingresan a la masonería. O sea que para la Iglesia Católica no se puede ser masón y católico. Claro. Y por otro lado, en el libro se rescata en un capítulo el profundo sentimiento anticlerical que ha tenido nuestra masonería desde el punto de vista histórico y se relata con lujo de detalles cómo la masonería uruguaya durante 40 años tuvo en el ostracismo masónico universal por haber quitado del ara donde se hacen los juramentos el texto de la Biblia, ¿no?, que tiene un particular simbolismo para la masonería, y haber puesto en su lugar a la Constitución de la República como señal de algo laico, de algo no dogmático, de algo fuera de la Iglesia Católica. Eso le costó a la masonería uruguaya estar desde el 50 hasta el 90 fuera del circuito internacional de la masonería, claro, no reconocido por la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es, digamos, la casa madre de la masonería uruguaya. O sea que ese sentimiento anticlerical, más allá de las apariencias que muchas veces se reflejan en declaraciones políticamente correctas, si uno rasca un poco, se encuentra enseguida, digamos, además de la tolerancia, o a pesar de la tolerancia, ese sentimiento un poco anticlerical y mucho más, digamos, apegado a otros valores y lejano al dogma de la Iglesia Católica, ¿no? Muy bien. Ahora sí vuelvo a lo de antes. Diputado Fernando Amado, muchas gracias, No, muchas realmente gracias por haber estado con nosotros. ¿Será el fin de la descripción? Yo creo que siempre seguirá, siempre habrá tela para cortar en la masonería y sobre todo ver cómo sigue esta película luego de este boom masónico que ha tenido la masonería en cuanto a la cantidad de ingresos. Me imagino que capaz que surge una tercera edición, o un tercer libro, vamos a ver. El tiempo el tiempo lo dirá.